Dios nunca permite que entremos en crisis sin antes hablarnos, sin antes animarlos, sin antes fortalecernos, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque nos ama profundamente. Hoy deben de aceptar a Cristo. Me da mucho gusto verlos, sobre todo en una ocasión tan especial como esta, en la cual hemos dedicado esta mañana para la búsqueda del Señor. Yo creo que todos nosotros somos conscientes de la tremenda necesidad que tenemos de Dios. ¿Cierto o no es cierto? Hay aquí alguno que me diga: yo no tengo necesidad de Dios. Hay alguien que me puede decir: pastor, yo no tengo necesidad de Dios. A ver, levánteme la mano. No hay ni uno, ¿verdad? Pero ¿cuántos de ustedes saben que tienen necesidad de Dios? Levanten la mano todos los que saben que tienen necesidad de Dios. Hay muchas cosas en la vida cristiana, hermanos, que recalcan y enfatizan la necesidad que tenemos los cristianos de buscar a Dios, porque sin la ayuda de Él hay muchas cosas que jamás vamos a poder lograr en la vida. Así que bienvenidos esta mañana a este ayuno. Espero que lo estemos disfrutando. Ojalá que la mayor parte de los que estamos aquí estemos unidos en el sentir y en el propósito. Aprovechando que están de pie, vamos a abrir nuestras Biblias esta mañana. Y lo vamos a hacer en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer en el capítulo 15 esta mañana. Comenzaremos leyendo en el verso 24 y leeremos hasta el verso 29. Capítulo 15, libro de los Hechos, versos 24 al 29 dicen: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Que Dios bendiga su palabra. Hagamos una breve oración. Padre Celestial, aquí estamos esta mañana. Tú conoces la disposición de nuestro corazón, conoces el deseo ferviente de nuestra alma. Sabes mejor las cosas que nadie. Delante de ti estamos desnudos y abiertos. No hay nada que tú no sepas de nuestra vida. No hay nada que tú ignores. Padre, te pido en esta mañana, en el nombre de Jesús, que vengas y hables a nuestras vidas de una manera clara, a través del tema que vamos a abordar esta mañana. Gracias pues Dios, bendícenos. Pongo mi vida en tus manos y la vida de tu pueblo, para que todos al final resultemos bendecidos y beneficiados. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Quisiera compartirles
al inicio de esta enseñanza que lo que voy a tratar de enseñar en este ayuno nació en base a dos cosas. Primero, fui invitado a participar esta semana que hemos iniciado en un simposio, y el tema de este simposio va a ser la santidad desde la perspectiva de cómo vivir una vida santa en nuestro contexto pecaminoso, corrupto y violento. Me inquietó esto. Por eso les digo que fue una de las razones que me llevó a preparar la enseñanza que les voy a compartir hoy. Porque hay una preocupación con respecto a la santidad hoy. ¿Es valedera todavía la demanda de Dios con respecto a vivir una vida santa, o eso ha pasado de moda? Realmente, yo creo que en este simposio se persigue establecer los parámetros que la palabra de Dios presenta con respecto a la conducta y a la ética que el cristiano debe de llevar en el contexto en que nos ha tocado vivir, que es un contexto pecaminoso, corrupto y de suma violencia. Ustedes saben que no somos ajenos a esta situación. Ahora, la segunda cosa que el Señor utilizó para darme esta enseñanza es la necesidad que tenemos los cristianos de saber o de conocer qué es en sí la santidad. Yo quisiera preguntarle a usted, hermana, para usted, ¿qué es santidad? ¿Tiene usted claro el concepto de santidad? La santidad se mide por la forma externa de una persona o por su forma interna. Hermanos, ¿qué es el concepto que ustedes tienen de santidad? Olvídense de lo que yo crea o de lo que yo les enseñe. Usted en lo personal, ¿cuál es el concepto que usted tiene de santidad? Voy a preguntar a dos hombres y a dos mujeres para que oigamos cuál es el concepto que se tiene de santidad. Porque esta fue la segunda cosa que el Señor puso en mi corazón como una inquietud para preparar este estudio y hablarle de lo que le voy a hablar en un momento. Hermano Carlos, ¿qué es la santidad para usted? ¿Cuál es el concepto que usted tiene de santidad? ¿Cómo define usted la santidad en una vida de un cristiano? Bueno, la forma de vivir, hermano Vicente, digamos, en su conducta. El hermano dice que la conducta de la persona va a definir la santidad. Pero ¿qué es santidad para usted? Usted está hablando de santidad como un patrón de la conducta, pero ¿qué es santidad? ¿Cuál es el concepto que usted tiene de santidad? ¿Cómo definiría usted qué es santidad para usted? Vivir una vida santa. ¿Pero qué es? ¿Qué es vivir una vida santa? Con temor. ¿Se dan cuenta que no tenemos bien claros o bien claro el concepto de santidad? Qué profundo silencio. Algunos ni siquiera me alzan a ver porque tienen miedo de que les va a preguntar. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué tenemos miedo que el pastor nos pregunte? Porque no tenemos un concepto definido de lo que es santidad. ¿Qué es la santidad para usted, hermano? Usted como cristiano, ¿cómo le explicaría a la gente qué es santidad para usted? Es vivir una vida santa. ¿Pero qué es vivir una vida santa? Los términos son muy vagos. ¿Qué es santidad? Vivir santamente. ¿Pero qué es vivir santamente?
Dije que iba a preguntar a dos mujeres y a dos hombres. Ahora voy con ustedes. Y así al azar voy a preguntar. No voy a escoger particularmente a alguien de ustedes. Ahora, díganme una cosa. Amalia, usted como mujer cristiana que es, ¿cuál es el concepto que tiene de santidad? Santidad es no pintarse, no usar pantalones. ¿Es eso santidad? ¿Cuál es el concepto que usted tiene de santidad? Ah, hermano pastor, santidad es vestirse largo, ser así, uñas encogidas. ¿Es eso santidad? ¿Cuál es el concepto que tenemos de santidad? Me llamó la atención el hecho de que en este simposio me están pidiendo, me mandaron ya la información del simposio, me están pidiendo que yo hable de santidad desde el contexto, desde la perspectiva del mundo en el cual nos ha tocado vivir, que es un mundo pecaminoso, que es un mundo corrupto y un mundo violento. Yo entiendo el porqué de este trasfondo. Quiero que veamos, voy a tratar en la medida de mis posibilidades de decir lo más rápido posible lo que tengo en mi corazón. Primero, miren para acá. Cuando pensé en estas dos cosas, el Señor me hizo reflexionar en este pensamiento que prácticamente se convierte en el tema de esta enseñanza. La santidad ¿es un requerimiento divino o es una carga religiosa? Ese es el tema de la enseñanza de hoy. La santidad ¿es un requerimiento divino o es una carga religiosa? Repitan conmigo el tema. La santidad es un requerimiento divino o una carga religiosa. Otra vez. La santidad es un requerimiento divino o una carga religiosa. Solo ustedes. ¿Solo las mujeres? ¿Solo los hombres? ¿Todos juntos? Muy bien. Dije hace un momento que voy a hablar en este tiempo sobre dos cosas. Primero, entendí por qué se me pide que hable desde el contexto en que nos ha tocado vivir. Porque, hermanos, ese pasaje es un pasaje de carácter profético. Ustedes saben que los 7 mensajes a las iglesias de Apocalipsis 2 y 3 son en sí la revelación profética de los diferentes estados y condiciones por las cuales la iglesia iba a pasar mientras el Señor viene, desde su fundación hasta el glorioso día cuando suene la trompeta y Cristo venga por su iglesia. A propósito, ¿cuántos están esperando al Señor en esta mañana? Ay, qué poquitos. ¿Cuántos están esperando al Señor en esta mañana? A eso me suena mejor. Ahora, en un momento más adelante voy a dar con más detalle de la iglesia de la Odisea. Juan recibe de parte del Señor en esta revelación cuál iba a ser el espíritu religioso que se iba a mover en la vida de la iglesia profesante. Porque una cosa es la iglesia profesante, es decir, los que profesan ser la iglesia,
Y otra cosa es la iglesia militante. Quien es la verdadera iglesia es la que está militando en la milicia verdadera del Señor. No que profesa simplemente, sino que lo es en la realidad. ¿Me están oyendo? Ahora, escuchen esto. ¿Cuál es el espíritu religioso que va a prevalecer en nuestros días? Ese espíritu religioso se llama mundanalidad. Repitan, mundanalidad. ¿Entendí ese concepto? Porque en el simposio vamos a ver varios exponentes. Y estaba leyendo allí que uno de los exponentes va a hablar de la santidad desde el punto de vista wesleyano. Wesley sostuvo un punto con respecto a la santidad. Y entonces me dicen en la carta, usted va a hablar de la santidad desde el punto de vista pentecostal. Porque nosotros somos pentecosteses, creemos en el bautismo con el Espíritu Santo, creemos en el hablar en otras lenguas, creemos en el ministerio poderoso del Espíritu de Dios, en la vida de los santos. Dale un aplauso a él esta mañana. Ahora, a causa del espíritu mundano, de ese espíritu religioso que se va a mover en la vida de la iglesia profesante, encontramos que santidad se rechaza porque se dice que santidad es legalismo. Pero yo quiero decirle a usted categóricamente esta mañana, y se lo digo de frente, y se lo voy a probar con la Biblia, que santidad y legalismo no son la misma cosa. Se lo voy a repetir. Santidad y legalismo no son la misma cosa. ¿Qué dije? Hechos 15 habla del primer conflicto que la iglesia tuvo, y fue precisamente con respecto a la santidad en la vida de la iglesia. Fue el primer concilio que se celebró, donde por dirección de Dios los ministerios llegaron a un acuerdo que se lo hicieron saber a la iglesia. Ahora, escucha esto. Cuando yo digo que el legalismo y santidad no son la misma cosa, lo digo primero. El legalismo, su nacimiento fue este. El legalismo es de origen judío. Y el legalismo se dio al principio de la iglesia, cuando los cristianos fueron tanto judíos como gentiles. La razón es que muchos judíos conversos siguieron observando principios de la ley. Y cuando estos se convirtieron al Señor, óigame bien, no obstante, siguieron observando ciertos principios del legalismo. Y entonces, al extenderse el evangelio entre la gente no judía, entre los gentiles, los que sostenían el judaísmo, el legalismo, que también eran conocidos como judaizantes, trataron de imponer sus convicciones sobre los recién convertidos gentiles. Comenzaron a pedirles que observaran una serie de cosas que la ley establecía para los judíos. ¿Me están oyendo? Esa fue la razón del nacimiento del legalismo. Óigame, la razón de que muchos judíos se convirtieron, pero siguieron practicando ciertos principios legalistas. Y entonces, cuando los gentiles fueron alcanzados por el Señor al evangelio, estos conversos judíos quisieron imponer sus convicciones a los recién convertidos creyentes gentiles. Ahora sí, quiero que vean conmigo en segundo lugar. Primero, su nacimiento. El legalismo no nació como parte del mover de Dios, nació como parte del
el meter las manos los hombres en los asuntos de la fe. Ahora, ¿en qué consistía el legalismo? Miren para acá, porque esto es sumamente importante para que ustedes se den cuenta que el legalismo no tiene nada que ver con santidad. ¿En qué consistía el legalismo? El legalismo consistía en una observancia fanática, tanto de la ley como de los agregados de tradiciones orales que los escribas, los ancianos, le añadieron a la ley que Dios le había dado a Moisés. Ellos observaban fanáticamente esas leyes. Ahora, el legalismo se marcaba en dos direcciones. Primero, y esto es por lo cual Pablo y los apóstoles, Jesús mismo, como le voy a mostrar en este estudio, rechazaron el legalismo categóricamente. El legalismo iba en esta primera dirección. Primero, se dependía de la observancia de la ley como medio de salvación, y eso no era correcto. De acuerdo a la revelación del plan redentor de Dios, óigame, la observancia de la ley no podía al hombre darle salvación. La ley no salvó a nadie, no puede la ley. Lo único que salva es la gracia de Jesucristo. Lo único que salva es Jesucristo, porque Él es el Salvador de los hombres. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Denle un aplauso a nuestro Salvador, pues. Ahora, la otra dirección hacia donde iba el legalismo era que la gente se convertía en esclavos excesivos de la letra de la ley. Esta esclavitud excesiva pasaba por alto la intención de la ley, y también esta excesiva atadura no era producto del amor, porque hermanos, la obediencia a Dios no debe de ser producto del temor, sino debe de ser producto del amor que sentimos para con Dios. Le obedecemos porque le amamos. La mejor manera de probarle a Dios que lo amamos es obedeciendo su ley, es obedeciendo su voz, es escuchando su palabra, es haciendo su voluntad. Oh, yo siento la presencia de Dios. Denle un aplauso al Señor pues esta mañana. Bien fuerte ese aplauso. Eso es legalismo. ¿Se da cuenta usted, hermano, que el legalismo nada tiene que ver con santidad? Vimos esta lectura tan cansada y tan aburrida, porque me interesa que ustedes vean con sus ojos lo que la palabra enseña respecto de esto. Primero, ¿qué fue lo que rigió la conducta del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Atención, estoy haciendo una reflexión con ustedes. Según esta porción que hemos leído, porque inmediatamente en el capítulo 20, Dios comienza a entregarle a Moisés la ley. Ahora, escuche esto. La Biblia enseña que la conducta del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, justamente, amados hermanos, fue moldeada primero por la ley de Dios. Cuando lo lleva al pie de la montaña, lo lleva para entregarle leyes que iban a regir su vida como pueblo. Y es más, Él le dice: ustedes me van a hacer una nación de gente santa. Y ustedes oyeron todas las recomendaciones que Dios dio. No se acerquen al monte, solo suban fulano y sutano. Pon límite para que el pueblo no pase, no sea que se muera. ¿Por qué? Porque Dios, amados hermanos, bendito sea el nombre de Él, está poniendo aquí la base.
de aquello que iba a regir la conducta de su pueblo en el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue lo que rigió la vida de la nación de Israel? ¿Cuál fue? La ley de Dios. Ahora, yo le pregunto a usted, hermano, mire para acá. La ética del decálogo, ¿en qué está basada? ¿En ideas de Moisés? Hermanos, cuando Moisés comienza a escribir en las tablas de piedra la ley de Dios, le pregunto, ¿será que plasmó? Bueno, yo digo, no matarás. Yo pienso, no hurtarás. ¿Será que fueron ideas que le vinieron a la mente a Moisés? ¡Hey! Yo pregunto, ¿qué tomó como modelo Moisés? ¿Qué tomó? ¿Cuál fue el modelo que Moisés tuvo en el monte Sinaí para delinear las leyes de Dios? ¿Cuál fue el modelo? ¿Cuál fue el modelo? ¿Moisés? Moisés no fue modelo porque era imperfecto. Si usted me permite la expresión, Moisés más de una vez metió la pata porque fue hombre. Moisés no podía ser el modelo de la legislación de Israel, no. ¿Cuál fue el modelo? No. ¿Qué tomó Moisés como modelo para moldear la conducta y establecer la ética de su pueblo? Una sola cosa. Dios es tomado como el modelo de conducta. Amén. El decálogo se fundamenta, amados hermanos, en el carácter de Dios. La ética que Dios le demanda a su pueblo es esta. Óigame bien, una ética basada en su carácter. Y esa ética es expresada en la ley que Dios le dio a Moisés. Denle un aplauso al Señor, pues. Ahora, ¿cuál es la característica por excelencia o el atributo por excelencia del carácter de Dios? Oh, yo siento la presencia de Dios. Es verdad que hay calor aquí, pero hermanos, más fuerte es el calor del Espíritu de Dios. No permita que el calor físico le impida gozar el calor espiritual del Señor esta mañana. Si el decálogo, si la ley de Dios se fundamentó, se tomó como modelo para ética y conducta el carácter de Dios, ¿cuál es cuál es el atributo por excelencia o distintivo del carácter de Dios? Porque yo Jehová vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios, que dice, por tanto, vosotros, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Os santificaréis. ¿Por qué os santificaréis? Y seréis santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Entonces, hermanas y hermanos, si la ética que Dios exigió a su pueblo observarle en su conducta es la ética de la ley, esa ética indudablemente, amados hermanos, está fundamentada en la santidad de Dios. ¿Se da usted cuenta dónde nació la santidad? ¿Dónde nació el legalismo? ¿Dónde nació el legalismo? ¿En los hombres o en Dios? En los hombres. ¿Dónde nació la santidad? ¿En los hombres o en Dios? ¿Acaso que fue el Moisés el que bajó del monte diciendo, yo digo que ustedes deben de ser santos? Mujeres no se pinten, mujeres no se pongan pantalón porque yo lo digo. No, él no dijo eso. Él dijo, ustedes deben de ser santos, porque Dios es santo. Así dice Dios. Sean santos, porque yo, vuestro Dios, soy santo. Denle un aplauso a ese Dios santo. Ahora,
¿Cuántos alaban el nombre de Dios? ¿Cuántos bendicen su nombre? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muchos han dicho que Jesús vino para abrogar la ley. Él dice todo lo contrario. Yo no vine a abrogar la ley. Jesús nunca estuvo en contra de la ley, porque si hubiera estado en contra de sí mismo. Porque esa ley Él mismo la había dado en el Antiguo Testamento. Porque el Padre no hace nada si no está de acuerdo con el Hijo. Aleluya. Pero digan gloria a Dios pues. Ahora, ¿qué fue lo que realmente el Señor rechazó? El legalismo. Eso fue lo que rechazó. Eso fue lo que Él condenó. Eso fue lo que Él censuró. Nunca Él se levantó en contra de la ley de su Padre. Jamás. ¿Qué pasó pues? Es que cuando Jesús vino, y vino aquí a la tierra, y va al corazón de su pueblo, amados hermanos, ¿qué es lo que encuentra? Encuentra legalismo, leyes, códigos y tradiciones que los hombres habían añadido a la enseñanza de la ley. Entonces el Señor cuando ve eso, entonces Él se rebeló en contra de eso y dijo: no, señores, eso no es así. No tiene que ser así. Quiero que veamos. Miren para acá. Cuando Jesús dijo: yo no vine a abrogar la ley, lo que Él hizo fue restaurar la ley al lugar que le correspondía. Él colocó la ley moral en su justo lugar. ¿Me está oyendo? Le quitó lo que los hombres le habían añadido y restauró el énfasis en las auténticas demandas de la ley. Bendito sea el nombre del Señor, porque estaban basadas esas auténticas demandas en el carácter santo de Dios, y la santidad de Dios no puede invalidarse ni puede echarse, hermano, al cajón de la basura, porque la santidad de Dios todavía está vigente. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Denle un aplauso al Señor pues. Pónganse de pie todos. Pónganse de pie. De pie todos. Salude cuando menos a dos hermanas y usted también a dos hermanos. Y diga: de hermano, estamos aprendiendo cosas importantes esta mañana. Siéntense. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. Ahora, vamos a leer en un momento las citas que di, pero estas citas que voy a pedir que me lean, nos muestra que los escritos apostólicos en el Nuevo Testamento se fundamentan también en la ética divina. Pablo nunca estuvo en contra de la ley, jamás. Juan tampoco. Pedro mucho menos. Todos ellos reconocieron que la santidad de Dios, que era la base del decálogo divino, me está oyendo, era válida para la observancia en la conducta de la vida de los cristianos. No adulterarás, es algo que está vigente. Hermano, usted no puede tener dos mujeres, perdóneme. Si hace eso es adúltero y es pecador y se lo va a llevar el diablo. Amén. Hermana, usted no puede ser chismosa
y pensar que está bien delante de Dios. El falso testimonio, Dios lo condena en su palabra. Los chismosos no entran en el reino de Dios, si no lo sabía. Eso está vigente todavía, hermana. Qué bueno, o sea, aleluya, con todo y la lengua larga que tengo, allá voy para la patria celestial. No va con lengua larga, tiene que tenerla corta. Gloria a Dios, aleluya. No corta, tiene que ser transformado su corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Oiga, tanto el apóstol Juan, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo hablaron de la conducta cristiana tomando como base el carácter divino. Muy bien, tanto Pedro, Juan y Pablo enfatizan, enseñan, fundamentan que la conducta cristiana debe de basarse en el carácter santo de Dios. Si yo voy a ser santo hoy, tengo que ser santo porque mi papá es santo. Hermana, si usted va a ser santa hoy, en espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser santa, amén. No porque pertenece a una iglesia que exige, no, sino porque pertenece a la familia de Dios, cuyo padre es un padre que se caracteriza por su santidad. Denle un aplauso al Señor, pues. Ahora, ¿de dónde surgió esta situación de que a la santidad se le confunde con el legalismo? Se lo voy a decir. En el seno de la iglesia surgió un movimiento que se llamó antimonianismo. ¿Cómo se llamó? ¿Otra vez? Antimonianismo. ¿Otra vez? ¿Solo las mujeres? ¿Solo los hombres? No, antimomia no. Antinomianismo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Antinomianismo, no antimomianismo. No, eso no tiene que ver con las momias. Antinomianismo. ¿Otra vez, varones? Antinomianismo. ¿Solo mujeres? ¿Ahora hombres y mujeres? Ahora, ¿qué era esto? La palabra antinomianismo viene de dos vocablos griegos. Uno es anti y significa contra, y el otro es nomos y significa ley. Muy bien. Entonces, el antinomianismo fue una palabra que se usó para identificar a aquellos que rechazaban la obligatoriedad de la ley moral para con los cristianos en relación a su conducta. Es que están los extremos. Uno es el legalismo y el otro es el antinomianismo. Ahora, ¿cuándo nació el antinomianismo? Surgió en la iglesia al principio mismo de la iglesia. Y a lo largo de su historia, oiga qué interesante es esto, ha aparecido cuando han surgido, por lo menos, aspiraciones políticas y sociales que se mezclan con asuntos religiosos. Amén. Por eso, yo en lo personal, yo, Vicente Martínez Navarijo, creo que un cristiano no debe de involucrarse en política, porque la política es sucia, la política contamina, la política es del mundo, no es del reino de Dios. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Jesús fue llevado ante Poncio Pilato,
le hizo una pregunta: ¿dónde están tus discípulos? ¿Por qué no te defienden? ¿Y sabe qué dijo él? Mi reino no es de este mundo. ¿Ah? Siga, ¿qué más dice? Mi reino no es de este mundo. ¿Qué más dijo el Señor? Si mi reino fuera de este mundo, ya se hubiera levantado una revolución por la fuerza. El reino de Dios no tiene nada que ver con los principios mundanos. Por eso, yo, Vicente Martínez Navarijo, creo que un cristiano, si hay otros pastores que dicen sí, eso ya es problema de otro, yo creo que un cristiano no debe de involucrarse en política. He dicho, señores. Ahora, oigan esto. El antinomianismo enseña en que al elegir la gracia ya no tenemos ningún compromiso con la ley de Dios. Y este punto del antinomianismo es un error de interpretación. Los antinomianismos o antinomianistas interpretaron mal este texto, porque entonces ellos dicen: bueno, si hemos elegido la gracia del Señor, Romanos 10:4 dice que nosotros ya no tenemos ningún compromiso con la ley de Dios. Eso fue un error de interpretación y ese es el problema. Ahora, ¿por qué? Porque ellos se olvidaron de lo que dice Romanos 3:31. ¿Qué dice Pablo aquí? Luego por la fe invalidamos la ley. ¿Qué dice usted, hermano David Martínez? ¿La invalidamos? No. ¿Qué dice? La confirmamos. Bendito Dios. Los antinomianistas se olvidan de que la ley tiene implicaciones de carácter ético que están vigentes. Muy bien. Dice que en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión vale, sino ¿qué cosa? Sino la fe. ¿Qué cosa? Que obra por el amor. La fe sin obras, ¿qué es? Es muerta. ¿Tienes tu fe? Muéstrame tu fe por tus obras. La fe que salva es una fe viva, es una fe que nos lleva a obedecer, no a transgredir ni mucho menos a violentar la ley de Dios. Nos lleva a obedecer la ley, la voluntad, la palabra, los mandatos, los decretos, las normas, la ética de Cristo. Denle un aplauso a Cristo pues en esta mañana. Ahora, oiga esto. 3 son los postulados del antinomianismo. 1. La democracia aristocrática de los elegidos, quienes afirman que la ley moral fue abolida en Cristo, por tanto se encuentran libres en asuntos de doctrina, forma de gobierno y práctica belleza. No. Ya no tenemos nada que ver con ley, ni con disciplina, ni con orden. No, yo soy llamado a libertad. No diga gloria a Dios a eso dicen los antinomianistas. Segundo, la total suficiencia de una inspiración divina que les sirve para todo propósito. Es decir, ellos tienen la revelación de Dios. Ya Dios les ha revelado a ellos qué es lo que tienen que hacer. Anteponen pseudo revelaciones personales y que a veces las ponen bajo el título de proféticas para hacer su voluntad y no sujetarse a la ley de Dios revelada en su bendita palabra.
Y el tercer postulado es este: desdén hacia los valores y normas no regeneradas, de los cuales la ley moral es el ejemplo supremo. Ay, no, hermana, usted está anticuada, hermana. ¿Qué le pasa, hermana? Si usted no es vieja, usted no está anticuada, póngase a la moda. ¿Qué le pasa, hermana? Hermanito, ¿qué le pasa a usted? Usted está atrasado 100 siglos. ¿Qué le pasa? Póngase al tono, hombre. Estos tres postulados son el producto de un individualismo agudo y de un libertinaje extremo. Yo estoy consciente de que Dios me llamó a libertad. ¿Cierto o no es cierto? Soy libre del pecado. ¿Cuántos son libres del pecado acá? Soy libre del mundo. ¿Cuántos son libres del mundo aquí? Soy libre del poder de Satanás. ¿Cuántos son libres del poder de Satanás acá? Levanten su mano. Pero soy esclavo de Jesucristo. Él es mi Señor. Si no, Él me va a decir: ¿por qué me dice Señor, Señor, y no hace lo que te digo? No, Él es mi Señor. Dios no me llamó a libertinaje, me llamó a libertad, pero no a libertinaje. Yo tengo compromiso con la ética de Dios. Tengo que vivir en santidad, porque ese es el modelo, ese es el patrón. Dios es mi modelo de vida. Yo tengo que ser santo, porque mi Dios es santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Les voy a pedir que oren por mí. ¿Me están oyendo? ¿Por qué? Porque en el simposio que voy a participar dicen que tengo lo más 20 minutos para hablar de todo esto, que ya llevo con ustedes casi una hora. ¿Me ayudan a orar para que yo vea cómo me las arreglo? Para decir en 20 minutos lo que estoy diciendo aquí en más de una hora. Ahora, cerremos el paréntesis. Pero de verdad van a orar por mí. Porque ustedes a veces me dicen amén y no oran. ¿Cuántos de verdad van a orar por mí? Para que Dios me ayude en ese simposio. Amén. Muy bien. Yo dije que la mundanalidad es el espíritu religioso de la hora. La odisea es el tiempo exacto que llena las características de la condición espiritual de la iglesia en los días previos a la venida del Señor. Ahora, quiero aclarar una cosa. Primero, la mundanalidad no es un término escritural. ¿Qué quiero decir con esto? Usted no lo va a encontrar en ninguna parte. No aparece la palabra mundanalidad, no aparece. No es un término escritural, pero sí es un concepto bíblico. ¿Por qué? Busque Primera de Juan, capítulo 2. Voy a pedir al hermano Byron que nos lea Primera de Juan 2, comenzando en el verso 15, hermano, por favor, me lea hasta el 18, si tiene la bondad. Esto viene a corroborar que el mundanalidad, aunque no es un término escritural, sí es un concepto bíblico. Gracias. Dios no pudo presentarnos de la manera más excelente lo que es la mundanalidad, sino en este pasaje que Dios le dio a Juan. Eso es mundanalidad. La mundanalidad, hermanos amados, tiene que ver con dos cosas. Primero, según Primera de Juan 2:15 al 17,
Mundanalidad es una vida dominada por el amor a las cosas terrenales que nos separan de Dios. ¿Me está oyendo? Espero que me estén... No estoy diciendo que las cosas terrenales nos separan de Dios. Yo no dije eso. ¿Qué es lo que dije? Es el amor a las cosas terrenales que nos separan de Dios. Eso es mundanalidad. 1. 2. La mundanalidad está orientada, me está escuchando, a la satisfacción de los deseos y los placeres de la carne. Cuando estudiemos el miércoles la iglesia de la Odisea, les voy a mostrar a ustedes que en la Odisea había uno de los centros más famosos de placer en toda el Asia. La Odisea era una ciudad donde corría mucha plata. Tanto tenían que parece que la Odisea era como Las Vegas. Ustedes saben que Las Vegas en Estados Unidos es un lugar de corrupción, de maldad y de pecado. Así era la Odisea. Había un centro de, óigame, donde la gente iba a buscar placer, 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 placer. Olvídese que estar en un ayuno, como está usted aquí, que ya tiene concierto en si menor de tripas, o en fa mayor, ya le hace chirrin, chirrum, ¿verdad? El mundo se ríe de usted, esta gente mundana. ¿Cuál es el espíritu religioso del momento entonces? La mundanalidad. La palabra la Odisea significa el juicio y derecho de la gente. Óigame, la Odisea es la iglesia mundana. ¿Por qué? Porque dice que ni eres frío y qué, ni tampoco caliente. Es decir, ni eres indiferente, ni tampoco eres agresivo en contra del evangelio. ¿Qué eres? Eres tibio. ¿Y la tibieza, resultado de qué es? Si usted toma un poco de agua caliente con un poco de agua fría y la mezcla, ¿qué resulta? Tibio. ¿Qué cosa? Tibio. Tibieza. Entonces la Odisea es la iglesia mundana. ¿Por qué? Porque mezcla lo santo con lo inmundo. No, hermana, no, hermano, no se preocupe en ser santo por fuera, solo sea santo por dentro, pero impío por fuera. Aleluya. Eso es tibieza. Eso es mezcla. Y a propósito, mi agua no está fría. Perdón, no está tibia. Está de muy buena temperatura. Hermanos, la iglesia de la Odisea representa el último periodo que describe la condición siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Esa es la característica de una iglesia mundana. Profesan conocer a Dios, dicen ser cristianos, pero sus hechos son totalmente diferentes. Ahora, yo quiero que venga usted a Apocalipsis porque estoy terminando ya aquí. ¿Cuáles son las características de la iglesia mundana? 1, orgullo y riqueza. No tengo necesidad de nada. ¿Me está oyendo?
porque estoy enriquecida. Hermanos, en la iglesia mundana se ha metido el materialismo acompañado de humanismo. El hombre es el centro de todo. Se le llama al hombre a buscar prosperidad material a como ve lugar. Tú tienes que ser próspero, tú tienes que ser próspero, tú tienes que ser millonario, tú tienes que ser rico. Por eso ahora hay mega iglesias, super iglesias, monstruos de iglesias, donde hay mucho, míreme la mano, mucha lana, porque hay orgullo y riqueza. Esa gente, ¿a usted sabe cómo la mira? Chancletud, cortuda, chaparra, gordiflón, quispinudo, canoso. Y no sigo. Sí, esa es la iglesia mundana. La iglesia de la opulencia. La iglesia que ha convertido la fe en mercantilismo, donde se vende al mejor precio un ministerio, donde, hermano, le interesa nada más sacar plata, 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 plata. Manda tu plata y serás sanado, dice. Chica, ahora la sanidad hay que comprarla. Yo sabía que era gratis antes. ¿Cuánto le cobró el Señor a Marta y María por resucitar a Lázaro, hermano? ¿Sabe usted que hay predicadores ahora cuando los invitan dicen, bueno, ¿cómo quiere el mensaje? ¿Con unción o sin unción? ¿Con milagros o sin milagros? ¿Cómo así, hermano? Porque sin unción es más barato, sin milagros es más barato. Si quiere con unción y milagros, hay que subir la tarifa. Es la iglesia de la opulencia. Hermanos, el materialismo y el humanismo definitivamente afectan el pensamiento y la conducta de los seres humanos. Por eso, hermanos, en la iglesia mundana se metió el racionalismo y el criticismo a la verdad de Dios. Como consecuencia, se han abandonado las normas morales de Dios, con la consecuente aceptación de prácticas y de estilos de vida que son totalmente ajenos a la palabra de Dios. Yo me admiro de hermanas Dios nunca permite que entremos en crisis sin antes hablarnos, sin antes animarlos, sin antes fortalecernos, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque nos ama profundamente. ¿No?